Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas en Salinas, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, al lado del edificio Las Palmeras. Está restaurante Isla de la Fruta. Y bueno, esta tarde tenemos la grata visita en este espacio de Darwin Japón. Él es de Saraguro, Loja, y es ingeniero ambiental de la Universidad de Loja y realizó la maestría en Sistemas de Información Geográfica, SIG, en la Universidad de Salzburg de Austria y San Francisco de Quito. Es promotor e impulsor del turismo comunitario en el Ecuador desde el año 2005. Experiencia desde el sector organizativo y técnico en diversos proyectos a nivel regional y nacional. En la actualidad promueve el uso de las nuevas tecnologías SIG y la fotogrametría con drones aplicados a la planificación y promoción turística. Se especializa en procesos organizativos, en planes de desarrollo, diseño de productos turísticos comunitarios, es capacitador en turismo comunitario, marketing digital. Actualmente es el coordinador de WOKIS, SIG y Turismo Comunitario, un centro de información de turismo comunitario donde además realiza investigación e interpretación del patrimonio natural y cultural de las comunidades y realizan acompañamiento a las comunidades para fortalecer su propuesta de turismo comunitario. Con él conversaremos esta tarde sobre turismo comunitario, los retos y desafíos en el 2021. Darwin, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido. Estimada Olga, qué gusto saludarla por este medio, al menos, pues, y gracias a usted. El honor es mío por invitarme a este espacio, pues sí, conversar un momento sobre, en torno al turismo comunitario, ¿no? Que es algo que Ecuador y la región, ¿no? Los países vecinos de Ecuador también tienen un gran potencial, pues sí, yo creo que hay mucho por hacer y sobre todo post pandemia, creo que el turismo comunitario tiene una gran alternativa y una gran oportunidad, pero hay que trabajar mucho. Bueno, he visto y precisamente dentro de tu hoja de vida y el trabajo que has venido desarrollando desde el 2005, cuando fuiste presidente de de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario, que fue precisamente para el 2012, 13, que fue que tuve el honor de conocerte, porque de verdad eres una persona que ha tenido mucho énfasis y un trabajo bastante sostenido en el tema del turismo comunitario, algo que no se ve mucho en el sector de la costa, que precisamente en aquel tiempo, cuando nos conocimos, tratamos este primer evento en donde lo que queríamos era precisamente dar a conocer de qué manera se desarrollaba y sobre todo en la costa, quién ya lo estaba desarrollando, porque en la sierra de alguna forma sí ha habido un poco más de movimiento, tiene que ver mucho con la integración de sus habitantes y el deseo de poder realizar a partir de lo que tiene en su entorno, hacer pues que la gente conozca y por qué no, eso pues signifique un recurso económico para la población. Pero la costa es uno de los sectores que menos ha aprovechado ese recurso. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria y de qué forma te has ido vinculando ahora hasta incluso las tecnologías. Bueno, bueno, realmente pues el proceso o quizá la vida nos ha dado la oportunidad de estar en este espacio, ¿no? Quizás algo anecdótico, pues que, bueno, yo no tengo formación académica formal, podríamos decir, en alguna universidad en el tema de turismo. Nunca estudié turismo. Estudié ingeniería ambiental a nivel
de pregrado, pues, pues el tema del turismo comunitario más bien ha sido un aprendizaje, un intraaprendizaje de las comunidades. Yo no, yo he aprendido de las comunidades, ¿no? He estado con ellas desde que terminé la universidad. Egresé en el año 2004 de la Universidad Nacional de Loja, de mi carrera de Ingeniería Ambiental, y desde ahí, pues, justamente fue fines de año, ¿no? 2015, perdón, diciembre ya de 2004, egresé, y al otro año, en el 2005, pues regresé ya a mi comunidad, acá en Saraguro, a mi comunidad de Chuquedel, Ayuyacta, Las Lagunas, y pues justamente estaba llegando y la comunidad me eligió como su presidente, ¿no? Como el CAPAC de la comunidad. Esa fue mi primera vinculación al tema organizativo. Bueno, de hecho, también en mis tiempos de estudios, tanto en la universidad, pues siempre hemos estado preocupados por el tema organizativo, ¿no? De hecho, quizá como pueblos de las comunidades, como campesinos, como pueblos originarios, siempre hemos tenido quizá una fortaleza, que es el tema organizativo. Un poco quizá distinto al sector urbano, a las personas citadinas, ¿no? Que no tienen mucha fuerza, digamos, en el tema organizativo. En cambio, en la parte de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades, quizá nuestra fuerza es el proceso organizativo. Y justamente también antes de volver acá a mi comunidad, en Loja, pues durante mis 5 años de estudio allá en la ciudad, pues se vive otras realidades, ¿no? Uno como si quizás sale por primera vez a una ciudad a vivir ahí, y pues las condiciones de vida quizá de un estudiante, pues son interesantes, ¿no? Quizá ahí se cruzan muchas cosas, no sé, un contexto súper diferente en la ciudad, tienes clases todo el día, pues, y todo eso. Entonces, igual, pero eso no nos hizo que nos olvidemos de lo que somos, de dónde venimos, ¿no? Y formamos en Loja también una asociación de zaraguros residentes en Loja, se llamaba Aizarel. Entonces, también nos motivamos a organizarnos y generábamos espacios de apoyo, de análisis de temas de coyuntura actual, ¿no? Entonces, siempre hemos estado organizados. Y igual ahí también motivamos al tema organizativo, incluso fui también presidente de la Asociación de Zaraguros Residentes en Loja, ¿no? Entonces, hemos estado siempre vinculados al tema organizativo. Y como digo, luego regresé a Saraguro, a mi comunidad, y enseguida también fui presidente de acá de la comunidad. Entonces, eso es un proceso bastante interesante, ¿no? Porque ser autoridad comunitaria, pues, los derechos colectivos que tenemos actualmente los pueblos y nacionalidades, pues nos dan muchas actividades por realizar, ¿no? Tenemos autonomía en el tema organizativo, en el tema incluso de algo un poco, quizá que muchas veces se debate en el tema de la justicia, ¿no? Tenemos nosotros como autoridades, tenemos casi como un paralelo a un juez, ¿no? Somos como jueces también que podemos emitir sentencias dentro de nuestras comunidades, ¿no? En base a los derechos colectivos que tenemos. Entonces, fue un año muy, muy interesante donde desaprendí muchas cosas que había aprendido en la universidad. Siempre digo eso, ¿no? Yo creo que en la vida hay un proceso, ¿no? De aprender, pero también hay momentos que nos toca desaprender algunas cosas para poder entender la realidad o el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, fue un año muy, muy interesante que me marcó, y desde ahí, pues, he estado vinculado al tema organizativo hasta el año 2015. De ahí fui presidente de la asociación perdón, de la red de turismo comunitario Saraguro Rico, y igual estábamos en algunas organizaciones a nivel regional, y finalmente en el año 2011, pues, también ya pude vincularme desde acá de Saraguro a nivel nacional a la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, y pues terminé también siendo el presidente de la federación. Entonces, por 4 años, pues fue una experiencia también muy, muy enriquecedora, pues, y hasta el 2015, como digo, estaba vinculado siempre en la parte organizativa, ¿no? Como dirigente, ¿no? No viéndolo desde afuera, ¿no? Sino como dirigente. Y quizá muchas personas quizá nos ven, si es que han tenido la oportunidad de estar en la dirigencia de algún espacio no organizativo, conocen, ¿no? Cómo son las experiencias. Hay experiencias muy interesantes, se conoce mucho, se aprende mucho, pero también hay otra parte, ¿no? Quizá donde uno como persona pues tiene
tiene que aportar también, ¿no?, a la comunidad, a la asociación. Entonces inviertes tu tiempo, muchas veces tus recursos escasos que tenemos, pero eso es, ¿no? Quizás es uno de los principios que tenemos nosotros en las comunidades. Tenemos principios y valores que rigen la vida comunitaria, pues, y uno de los valores, pues, justamente es el trabajo en comunidad. Y todos tenemos que, de alguna forma, aquí en la comunidad, trabajar o ser parte de la organización, de la dirigencia durante un tiempo, no durante un año. A veces, muchas veces nos toca reelegirnos, pero sí, todo el mundo aquí colaboramos, ¿no? Así para que eh, podamos organizarnos y podamos seguir trabajando en proyectos comunitarios de, de beneficio común, ¿no? Entonces, es un poco en la parte organizativa, ¿no? Cómo nos hemos vinculado, pues, y eso me ha servido mucho porque yo creo que en la parte técnica también he tenido la suerte de coordinar muchos proyectos a nivel técnico también ya, y a nivel local, igual a nivel regional, incluso coordinamos un proyecto a nivel nacional, el de turismo comunitario. Y pues es aquí quizá una combinación entre la parte organizativa, y mi experiencia en el tema organizativo y también la parte técnica, pues como que hay una fusión medio interesante, ¿no? Me ha permitido conocer los dos espacios, ¿no? Entonces, pienso que esta experiencia modesta que he tenido durante estos 15 años ya, pues me han permitido, ¿no?, Eh, este, plantear una propuesta conjuntamente con las comunidades de generar alternativas innovadoras en este momento para posicionar el tema del turismo comunitario, que hace algunos años tuvo un auge fuerte en Ecuador. Luego pues hubo quizá un bajón bastante también fuerte, y ahora pues igual con el tema de la crisis y todo, yo creo que no solamente el sector del turismo comunitario, sino todo el sector del turismo está bastante golpeado, pues, y yo creo que es importante en este momento que solamente las experiencias o el sector privado que sepa innovar y que sepa adaptarse a las nuevas realidades, pues va a poder sobrevivir. Caso contrario, pues vamos a poder contar de muchas comunidades, muchas empresas privadas incluso, que van a desaparecer, ¿no?, después de eso. Entonces, ese es el reto justamente ahora, creo que de combinar la parte organizativa, la parte técnica, y poder generar trabajo mancomunado entre los sectores y poder impulsar el tema turístico acá en nuestro. Hola, hola. Se quedó congelada la imagen. Ellos también, y Hola. Sí, Darwin. Bueno, estamos teniendo ahí un pequeño corte, me imagino, en el tema del internet. Darwin, no sé si ahí se está conectando nuevamente. Sí, hubo como un pequeño corte en el tema del internet. perdí la señal. Sí, perdió la señal. Sí, Darwin, tú has dicho muchas cosas que tienen una fuerza realmente a la hora de la organización. Todo tiene que ver con la planificación, con la organización, con la coordinación, pero todo ese conjunto de cosas, si bien es cierto que tiene que ver con un trabajo técnico fuerte, no es menos cierto que hay dos valores muy importantes que son rescatables en una persona, sobre todo que tiene un compromiso, el compromiso y el liderazgo. El compromiso de que tú puedas salir, ir a estudiar, a ir a formarte, ir a complementar información. Eso es el estudio, lo académico es precisamente complementar eso técnico de lo vivencial para poderlo formar de una manera mucho más sólida, ¿no? En el caso del compromiso es que eso hagas que todo lo aprendido pues luego regreses y desde donde estés siembres y sigas sembrando. Mira, tú sales de tu comunidad, vas a Loja, estudias en la universidad allí y luego pues también formas el grupo de personas en el lugar, se unen a este trabajo que tú también vienes desarrollando, más lo que vas estudiando, y luego regresas a la comunidad y en la comunidad obviamente valoran sobre todo el compromiso y el liderazgo que tienes a la hora de hacer este trabajo. Y luego pues ahí ya viene la planificación, la organización, la coordinación,
Y lo final, que es lo básico y más importante todavía, es que todo ese trabajo se vea gratificado a partir de que las personas interesadas en este tipo de actividad pues lleguen, ¿no? Que ya pues todo el trabajo realizado pues se vea realmente reflejado y bañe a toda la comunidad, a todo el sector que está invirtiendo para poder lograr la llegada de personas, de turistas que dinamicen su economía. Ahora, imagínate, sí, estamos en este momento, en un momento más difícil, de alguna forma el sector sierra tiene ese potencial y como tú dices, hubo un auge bastante fuerte. Me acuerdo también de esta otra comunidad del Salinerito, Salinas de Guaranda, que también hizo un trabajo bastante fuerte. En Guano también hay otro trabajo que está bien hecho y que es fuerte. Sin embargo, cuando vemos y miramos hacia la costa, qué es lo que hay y de qué manera se ha venido trabajando el tema del turismo comunitario, vemos que hay solo una comunidad prácticamente que ha trabajado fuertemente. No sé si de ahí hasta esta fecha, cuando nosotros conversamos y fue precisamente, llegaron de Agua Blanca, todas las personas que formaban parte de esta comunidad de Agua Blanca, en donde el trabajo fue muy sostenido, fuerte y logró impulsar y salir con el turismo comunitario y que todas las personas que estaban pues, inmersas en el tema pudieran pues con esa laguna sulfurosa que tienen, que es maravillosa, que tienen el museo ahora, que tienen espacios o habitaciones para también comunitario. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vistes tú? Porque yo sé que tú también de alguna forma tuviste algún tipo de conversación y hubo algún tipo de acercamiento precisamente porque en aquel tiempo eras presidente, si mal no recuerdo, de esta Federación Plurinacional de Turismo Comunitario. ¿Qué es lo que tú crees que en un momento determinado hace falta en estos sectores sobre todo, para poder lograr llegar a impulsarse y a desarrollarse sin ahora contar, porque aún no entro al tema que es el que ahora nos está de alguna manera afectando a todos, ¿no? Que es el tema del COVID, la pandemia y esto que sigue. Sin embargo, estos sectores, el sector rural, el sector agrícola, el sector ganadero, es el que tiene como la mayor fuerza y fortaleza por la naturaleza que tiene alrededor, tiene como que el mayor potencial para poder impulsarse y poder desarrollarse. Pero allí es que luego vamos a hablar de por qué esa parte no termina de fluir, que es la organización y posteriormente la venta. Eh, sí, exactamente. Y yo, en estos años que hemos estado conociendo, visitando, compartiendo con las comunidades, pues no, a nivel nacional existen es muy diverso, ¿no? El Ecuador es muy diverso. Y cuando decimos diverso, no decimos simplemente el hecho de decir que son indígenas, campesinos, mestizos, sino esa diversidad de pensamiento, esa diversidad de organizarse también, ¿no? Porque quizá para unas comunidades tienen una forma de organizarse, cuando queremos, tal vez, por ejemplo, eh, imponer algunos tipos, o más que imponer, definir algunos parámetros, por ejemplo, para el tema legal. Me acuerdo cuando hablábamos del tema legal, para legalizar un centro de turismo comunitario, ¿no? Estaba bastante complicado, ¿no? De definir una comunidad, porque, bueno, para el sector de la sierra, de la costa y la Amazonía tienen diferentes formas, ¿no? De organizarse y también de definirse, o de definir esa forma de organizar. Entonces, era un poco complejo, ¿no? Pero, sin embargo, pues, como dije, hay cuatro componentes que quizá hay que resaltar, y que todas las comunidades de alguna forma, pese a las diversidades que se tenga de pensamiento, de organización, de cosmovisión, pues de alguna forma hay que trabajarlo, ¿no? Para que fluya el tema del turismo, ¿no? El primer componente, el primer eje que siempre lo decimos, quizá el pilar de todo, pues es el tema organizativo. Esa es la parte clave, ¿no? Podemos tener la forma de organizarnos, la forma de elegir a nuestras autoridades,
la forma de ejercer la autoridad de cada comunidad, de cada pueblo, puede ser diferente, pero lo común que se necesita, o lo fuerte que se necesita, es el tema organizativo, ¿no? Y no solamente para turismo, sino para todo. Entonces, conozco comunidades que tienen un potencial grande, ¿no? Por ejemplo, tienen un patrimonio cultural y natural dentro de su territorio muy, muy grande, que pueden trabajar muchísimo el tema de turismo, pero en el tema organizativo son muy débiles, entonces eso no les ha permitido generar una propuesta de valor, una propuesta de un producto turístico dentro de su comunidad o dentro de su territorio que les permita compartir eso. Entonces ellos no hacen eso y están viendo ellos en sus narices como otras personas lo están haciendo. Quizás personas de afuera de la comunidad vienen a la comunidad y aprovechan ese potencial que hay, como digo, en el tema natural y el patrimonio cultural, como sabes, pues es la base, ¿no? Para el tema turístico. A Ecuador viene justamente por esos dos componentes. Entonces, eso, la mayor parte, pues, los guardianes de eso, pues, están en las comunidades. Las comunidades, los pueblos y nacionalidades tienen el patrimonio cultural, ¿no? Dentro de sus territorios están un patrimonio natural que la gente quiere visitar. Entonces, si no hay organización, pues muy difícil que genere una propuesta para generar un producto turístico y que luego lo puedan ubicar en el mercado. Entonces, es algo clave, clave. Entonces, hay comunidades que están muy, muy, muy bien organizadas, tienen una estructura muy organizada, una forma de dinamizar todo el tema económico dentro de la comunidad, pues muy interesante, ¿no? Usted ya lo dijo, pues dentro de la costa quizá una de las comunidades que yo siempre admiro y que he aprendido muchísimo ahí de mis compañeros de Pablo Martínez, como un gran líder de ahí de la comunidad, pues es Agua Blanca, ¿no? Agua Blanca y Salango, quizás dos referentes de ahí de la costa, ahí con Jorge, con Cirilo Macías, son los de la comunidad de Salango, ¿no? Entonces, tienen un gran potencial arqueológico, ellos más tema cultural, pero también dentro del tema territorial tienen mucho, muy interesante. Y eso sumado al tema organizativo que tienen, pues, por eso es que ellos tienen quizá una propuesta, un producto turístico bastante, bastante fuerte, ¿no? Y Agua Blanca, no sé, quizá en tiempos normales, ¿no? Tienen visitantes muy, muy, muy seguido y pues la última visita que tuve antes de la pandemia, que hice un recorrido allá, hablando con su presidente, pues y con la gente, decían ellos, prácticamente viven de eso, ¿no? Viven de eso y los jóvenes no tienen que estar pensando, ¿no? En quizá migrar a las ciudades, a buscar otras alternativas de trabajo, sino se quedan en la comunidad. Muchos han estudiado, van a estudiar y luego regresan, ¿no? Entonces, ha generado unas dinámicas muy, muy interesantes el tema del turismo, ¿no? Quizá en la Amazonía, una de las comunidades también que admiro muchísimo, pues es Añango, ¿no? Añango es una de las comunidades como alguna vez decíamos, como categorizando, ¿no? Como en el sector privado se categoriza los hoteles, ¿no? 5 estrellas, entonces decíamos Añango, hablando a nivel de turismo comunitario, es la comunidad 5 estrellas, porque realmente tiene una propuesta muy, muy interesante, tiene un tema organizativo bastante fuerte, tiene el tema cultural, también lo trabaja muy bien, el tema territorial, pues ellos han decidido conservar su territorio, están justamente dentro del Parque Yasuní, pues eso les ha facilitado también muchas cosas, están conservando su territorio para dejar a las futuras generaciones igual. Entonces, y en el tema económico, pues de emprendimientos, ni se diga, ¿no? Ellos tienen una propuesta muy, muy interesante de otro nivel, quizá se pasa ya pasando un poco a la parte de un primer nivel de una propuesta, ¿no? Pero siempre vinculado al tema cultural, todo eso. Entonces, eso pues les ha generado cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahí hay unos casos, ¿no? Que con los recursos que ingresan a la comunidad, ellos han podido becar a muchos jóvenes que vayan a estudiar en universidad, de guías o en otros temas relacionados. Ujú. Lo interesante es que el turismo realmente es algo transversal, ¿no? No hay nada que se quede por fuera del turismo, ¿no? Entonces los jóvenes, cualquier cosa que hayan estudiado, regresan a la comunidad y se han podido involucrar en las actividades económicas o en otras áreas, pero que de alguna forma tienen vinculación al final con el tema turístico. Entonces es algo muy, muy interesante. Igual con los recursos que se generan, ellos han podido contratar, por ejemplo, docentes que a veces no se tienen de alguna especialidad para que sus niños pues tengan mayor capacidad o mayores facilidades de aprendizaje, ¿no? Ellos también financian gran parte del tema de salud comunitaria, ¿no? Porque
lastimosamente no llega el sector público pues a todos los lugares como quisiéramos, ¿no? Siempre hay déficit en el tema de salud, en el tema de educación. Entonces, ellos a través del turismo han logrado, por el tema organizativo que tienen, logran reinvertir esos recursos que genera el turismo hacia el tema social, hacia el tema comunitario. Entonces, son cosas que realmente motivan, ¿no? Motivan y pues por la suerte que yo he tenido de recorrer todas las comunidades a nivel nacional, pues, tanto como decía en la parte técnica y también como presidente de la FEPSE, eso nos ha permitido de alguna forma aprender. Por eso decía, yo no estudié turismo en ninguna universidad, pero yo aprendí de ellos, ¿no? De Wilfrido, de Paul Martínez, de Cirilo, de Tarquino Tapuy, ¿no? Que fue uno de los impulsores que inició en Capirona, en la Amazonía, ¿no? De Galo Villamil, que fue uno de los primeros presidentes de la FEPSE y también, ¿no? Entonces, de ellos he aprendido aquí mismo en Saraguro, ¿no? Aquí empezaron Lauro Guayas, Polibio Minga, ¿no? Ellos fueron los que iniciaron. Entonces, he ido aprendiendo de los compañeros, pues, y también un poco la parte de la parte técnica, ¿no? Que el estudio que sí también dan herramientas, dan facilidades, ¿no? No es lo mismo, pues, no tener un título que tener de alguna forma un título, ya con eso te defiendes. Eso nos ha permitido, pues, generar de alguna forma esta experiencia modesta que tenemos y actualmente, pues, desde el espacio que hemos generado, ¿no? Que es Wauquis, ahí estamos de alguna forma quizá capitalizando toda la experiencia porque siempre, o sea, hemos tenido siempre muchos en redes sociales, ¿no? Siempre nos escriben, nos piden información, nos piden acompañamiento, incluso comunidades, algunas entidades públicas, incluso algunos estudiantes, ¿no? A nivel de maestría o doctorados, ¿no? Que están realizando y nos piden algún tipo de información o algunas recomendaciones en el tema del turismo comunitario. Entonces, hemos dicho, a ver, vamos a hacer este acompañamiento, pero para no hacerlo así tan personal, creemos un espacio, ¿no? Entonces generamos Wauquis, ¿no? Wauquis y su rama de SIGI, turismo comunitario, ¿no? Que es la que manejo yo. Pero Wauquis no es solamente SIGI, turismo comunitario. Wauquis en este momento tiene 7 líneas de productos y servicios, ¿no? Una de ellas es SIGI, turismo comunitario. Entonces, es un emprendimiento también familiar acá con Wow, que significa hermanos. Yo tengo 5 hermanos, entonces con ellos estamos impulsando este emprendimiento familiar y pues y cada uno tiene su área y la mía es Wow, que sigue turismo comunitario y desde ahí estamos trabajando, ¿no? Y últimamente pues hemos estado acompañando a algunos municipios generando propuestas de planes de desarrollo turístico y también algunas comunidades compartiendo la experiencia que hemos tenido durante estos años para que generen una propuesta organizativa y pues también de iniciativas de emprendimientos que generen unas facilidades y que puedan tener los visitantes una experiencia interesante dentro de su comunidad. Entonces, eso es lo que estamos prácticamente haciendo en este momento. Claro, y cuando tú dices precisamente las propuestas de valor que hay que hacer en los territorios para que estos no solamente se queden en los temas que son desde donde nacen, que es precisamente la preservación del patrimonio natural y cultural de todos estos pueblos que están mancomunados, o también de alguna forma el tema del territorio vinculado al entorno natural, a las tradiciones, las costumbres, todo lo que tiene que ver con lo que cada uno de estos pueblos genera. También es de qué manera todo ese bagaje que existe en torno al turismo comunitario hay que darlo a conocer. Y estos sistemas de información, de comunicación, toda la nueva tecnología que está implementada para poder estar en el mundo digital, tú tienes ahí un estudio, un trabajo que has venido desarrollando, como digo, y que lo haces desde tus emprendimientos, pero ¿cómo funcionan estas SIC y cómo funcionan eso que me llama la atención, que es precisamente uno de los temas que también se maneja mucho, que es la fotogrametría? Ya, justamente a mi emprendimiento le hemos puesto Wauquis y pues la línea SIG y turismo comunitario, ¿no? Entonces son estas, yo digo como mis dos pasiones, ¿no? Yo creo que, yo creo que un poco tarde descubrí mis pasiones, porque si ¿Por qué hubiera, tarde?
No, porque tal vez si me hubiera vinculado al tema turístico, no hubiera estudiado ingeniería ambiental, sino hubiera estudiado turismo. Pero bueno, no, así es la vida, ¿no? Entonces, bueno, después que salí de la universidad, pues me vinculé al tema organizativo y al tema turístico, ¿no? Y en el año 2009 trabajamos un proyecto, justamente como dije, la FEP se generó una propuesta, un proyecto que financió el Ministerio de Turismo y allí pues se pidió a todas las comunidades a nivel nacional que pongan sus técnicos, sus promotores, y pues también me sugirieron a mí que participe en el proyecto. Yo fui, me acuerdo clarito que nos fuimos a la primera semana de talleres para empezar el proyecto, y yo estaba como mediador comunitario, ese era mi puesto, ¿no? Me dijeron, tú vas a ir de mediador, y estaba capacitando para ser mediador. ¿Y qué tenía que hacer yo? Es que si es que algunas comunidades pues generaban conflictos con el proyecto, pues yo tenía que ir ahí a resolver eso, ¿no? Claro. Ese era mi papel. Pero durante la semana del proyecto, pues, no sé, siempre he sido yo un poco, no sé, charlatán, hablo quizá además, entonces como que hablaba mucho ahí en los talleres, y al final pues me llama Judith Guerra, ¿no? Que era la coordinadora, es una gran amiga, ¿no? Y ella es de Quito, y ella estaba coordinando el proyecto, me llama, me dice, mira, justamente tuvieron un problema ahí con el coordinador técnico del proyecto, dice, él salió, no sé, tuvo unos problemas familiares, personales, y renunció empezando el proyecto, y hemos visto en ti tus capacidades y tu forma de ver las cosas, y hemos hablado con el presidente, con Carlos Villamil, ese tiempo presidente de la FEPSI, más de ella como coordinadora, y queremos que tú asumas el puesto de coordinador técnico del proyecto, ¿no? Entonces, realmente me sorprendieron, y pues fue una oportunidad muy interesante, y pues desde que empezando el proyecto, asumí la coordinación técnica del proyecto, ¿no? Entonces ya no era mi papel solo de mediador, sino ya de ver todo el proceso, ¿no? Todo, de encargar, de coordinar todo, porque trabajamos cuatro componentes, ¿no? El primero era el marco legal del turismo comunitario. En ese componente lo que hicimos es generar una propuesta del reglamento de turismo comunitario. En ese proyecto se generó, ¿no? Y Ecuador tiene en este momento un reglamento de turismo comunitario, ¿no? Está reconocido en la ley, pero usted sabe, una ley sin reglamento, pues no sirve, ¿no? Claro. Entonces se generó el reglamento del turismo comunitario. Otro componente era de generar planes de vida para las comunidades. Entonces, a nivel nacional, para todas las comunidades miembros de la FEPSE, se generaron planes de vida, ¿no? Que también era otra compañera encargada de eso, Ninfa, ¿no? Una compañera que trabajaba en ese tema. En el tema legal, pues estaba un gran amigo también que trabajó muchísimo por el tema de turismo, ¿no? Que fue el doctor William Ochoa, no sé si le ubican, ¿no? El compañero ya lastimosamente pues tuvo que partir, ella ya se adelantó, pues, pero fue uno de los doctores que apoyó muchísimo a la FEPSE, y justamente lideró ese proceso del- de generar la propuesta del reglamento, ¿no? Luego el tema del planes de vida con INFA, luego había otro componente que teníamos que hacer, el primer mapa del turismo comunitario, ¿no? Era la parte geográfica, ¿no? De georreferenciar todas las comunidades a nivel nacional Georreferencias. y hacer el mapa, ¿no? Entonces, ahí es cuando, bueno, ya en la universidad yo ya había conocido un poco de este tema, ¿no? Y justamente mi tesis en la universidad fue realizar un plan de manejo para una microcuenca utilizando los SIG, ¿no? Utilizando el mapeo. Entonces ya algo Excelente. tenía de conocimiento, ¿no? Entonces vi que en ese proyecto, pues el tema de los SIG estaba ahí, entonces generamos una propuesta a nivel, ahí salió en el 2009 el primer mapa del turismo comunitario, donde solamente tiene toda la infraestructura a nivel del país, ¿no? En el tema de división política, áreas protegidas, vialidad, quizás la ruta del tren, el Capañán, y están los puntitos de ubicación de cada comunidad, nada más. Entonces, hasta ahí llegamos en el 2009, ¿no? Eso respecto a los signos. Ese era otro componente. Y otro componente del proyecto era generar proyectos, ¿no? Proyectos de inversión para las comunidades. Justamente en ese tiempo estuvimos también debatiendo el plan de Tour 2020, no sé si también se acuerdan, ¿no? Seguro que participó en algún taller, entonces, Así como es. que participamos en ese proceso, ¿no?
Claro, al inicio esto también fue una experiencia interesante, ¿no? Quizá ahí nos encontrábamos con el sector privado y en ese momento la FEPSE tenía una fuerza bastante, una presencia bastante fuerte a nivel político, organizativo, porque en el 2002 pues se reconoció al turismo comunitario en la ley, se reconoció y la FEPSE pues también obtuvo su personalidad jurídica. Entonces para el 2009 estaba bastante fortalecida a nivel nacional y también muy reconocido a nivel internacional, ¿no? Ecuador siempre ha sido visto, ¿no?, a nivel internacional como un referente en el tema de turismo comunitario, ¿no?, por lo que se ha generado acá. Entonces, se generaron los proyectos. Me acuerdo que en el primer año del plan de tour, pues no avanzamos a presentar los proyectos y nos dijeron, no, ustedes no presentaron los proyectos, entonces para ustedes no hay recursos. Entonces, luego en el proyecto generamos, ya cuando estuvimos ejecutando este proyecto, justamente elaboramos muchos perfiles de proyectos con el perfil de Semplades, pues y todo, y habían proyectos para comunidades a nivel regional, incluso algunos proyectos a nivel nacional, todos alineados al plan de tour. Entonces estuvimos con mucha expectativa para que esos proyectos sean financiados el próximo año y pues realmente si esos proyectos hubieran sido ejecutados, yo creo que hubiera sido otra realidad del turismo comunitario en el Ecuador. Pero justamente el otro año viene el COTAD y prácticamente Sí, se queda, le deja sin efecto al nos plan deja de sin tour. efecto, Le claro. deja sin efecto el plan tour cuando justamente la FERS ya tenía su paquete de proyectos listos en el formato Semplades, que solamente tenían que ya darse el visto bueno y ejecutarse porque estaba todo listo. Y recuerdo, creo que todos los proyectos estábamos con un monto más aproximado de $2 millones, ¿no?, que tenían que invertirse en turismo comunitario ese Claro, año. Que no así era, es. o sea, para un país no es mucho, pero para la FEPSE iba a generar un impacto bastante fuerte. No habían proyectos, como digo, en todas las líneas, en diferentes áreas de ejecución. Y, entonces, eso fue una experiencia muy interesante. Y ahí, pues, fue cuando, quizás de los 4 componentes, el que más me gustó fue el mapa, ¿no? Entonces, ahí aunque coordiné los 4 componentes, pero me vinculé más al tema de los mapas. Y justamente ese año mismo, ya el otro año, pues, ya busqué un lugar a donde poder estudiar un poco más el tema de los IGI y obtuve esta oportunidad de postularme a UNIGIS, ¿no? Es una comunidad latinoamericana que ofrece maestrías en SIG, ¿no? Entonces postulé a eso, pues, y me aceptaron y empecé ese proceso, ¿no? Es un trabajo que hacen entre la Universidad de San Francisco de Quito en convenio con la Universidad de Salzburg de Austria, ¿no? Entonces, eso fue mi formación quizá de especialización en el tema de mapas, ¿no? Entonces, y luego el tema de los SIG es un sistema que tiene algunos componentes que nos permite tener información eh, georreferenciada de cualquier tema, ¿no? En este momento no hay ningún área que no utilice los SIG, ¿no? Todo el mundo está utilizando SIG. El sistema de riesgos en turismo, en vialidad, en infraestructura, en todas las áreas prácticamente en este momento están utilizando los SIG, que es ubicar todos los componentes que tenemos, ubicarlos geográficamente, ¿no? Porque todo pasa en algún lugar, o sea, no podemos desvincularnos. Y ahorita, quizá ahora, en este momento, de manera, quizá muchas veces inconsciente, pues estamos utilizando los SIG. Si usted va con su GPS y conduciendo, pues estás utilizando SIG, o consulta dónde queda, estás perdido, digo, a ver dónde queda tal institución, esos son SIG. Entonces, los SIG están ahora, todos los días estamos utilizando esta herramienta tan poderosa, pues, y pues lo que yo estoy haciendo es cogiendo esa herramienta, utilizándola en turismo comunitario, que realmente eso no ha habido mucho. Entonces, quizás son los primeros trabajos que estamos tratando de hacer, ¿no? Con nuestra modesta experiencia en ese tema, pues, y lo que antes teníamos ya el mapa del turismo comunitario que se creó en el 2009, la idea es que si usted, bueno, en este momento no tengo aquí, pero pueden ver el mapa que se hizo en ese año, solamente está el mapa del Ecuador y el puntito de ubicación de cada comunidad. Pero si le hacemos un zoom a ese puntito, pues ya no se ve nada. Entonces, la idea es que ahora generemos un SIG o una información, una base de datos a una comunidad. Entonces, ya no estaría solamente el punto de ubicación de la comunidad, sino ya estaría dentro de la comunidad todo el territorio, ¿no?
hasta dónde es su territorio, y dentro de su territorio, pues hemos planteado una propuesta, dentro de mi tesis está planteado una propuesta de organización de la información en base a los 4 ejes, ¿no? Entonces, hemos generado una base de datos en base a los 4 ejes. Tenemos información geográfica o georreferenciada en el tema organizativo. En el tema organizativo hemos identificado algunos elementos que se pueden mapear en el tema cultural, en el tema territorial y en el tema de economía solidaria. Entonces, en los 4 ejes hemos identificado qué elementos se pueden mapear y cada elemento qué atributos va a tener. Por ejemplo, me explico, ¿no? Digamos en el eje económico, ¿no? Entonces, decimos en el eje económico vamos a un elemento espacial es, digamos, alojamientos, ¿no? O servicios de alojamiento que tiene la comunidad, porque en muchas comunidades tienen 2, 3 alojamientos. Entonces, georreferenciamos cada alojamiento, es un elemento espacial. Los atributos, en cambio, es qué características tiene cada alojamiento. Entonces, ahí le ubicamos si tiene cuántas habitaciones tiene, si tiene baño privado, qué contacto, cuál es el dueño, los costos, la distancia que tiene hacia la ciudad más cercana, toda la información que le podemos tener de ese alojamiento. Entonces, esos son los atributos. Y así hemos ido organizando de toda la cuenta. Entonces, es una propuesta que estamos haciendo, y si tenemos un SIG de esta manera, pues eso nos permite hacer consultas a la base de datos, ¿no? Yo puedo consultar a la base de datos y decir, a ver, qué distancia tengo desde la ciudad más cercana hasta ese alojamiento o a ese atractivo. Entonces, me dan en kilómetros. Eso ya es una información técnica que yo puedo utilizar en turismo, porque quizá antes tendríamos que decir, a ver, vamos a ir a un atractivo, y el turista nos pregunta, ¿qué tiempo nos hacemos? No, dicen, acasito nomás está. Entonces, es acasito nomás, a veces se convierte en una tormenta, ¿no? Pero en este momento, si utilizamos SIG y tenemos información a ese detalle, pues tenemos información que es técnica, es precisa y nos sirve para planificar. Entonces, eso es algo muy interesante. Y luego la fotogrametría, pues en cambio antes, no sé si recuerda, pues muchos municipios generaron una ortofoto de sus territorios a través justamente del proyecto, de algunos proyectos, ¿no?, que se dieron a nivel nacional. Entonces, generaron una ortofoto a nivel de todo el territorio cantonal, y Saraguro fue uno de ellos que tuvo uno de los proyectos pilotos, ¿no? Entonces, llegó la ortofoto acá a Saraguro, y el alcalde y creo que el director de planificación le puso en una caja con unos 12 candados, y nadie podía ingresar esa información. Era información así, no sé, pero súper secreta. Entonces, ingresar nosotros como técnicos esa información era imposible. Luego, que nosotros podamos contratar a una empresa que nos venga a hacer un vuelo y puedan darnos una ortofoto de un lugar, era demasiado costoso, ¿no? Mucho, muy, muy, muy costoso. Porque en ese tiempo lo que hacían era a través de avionetas equipadas justamente por Claro, eso, o helicópteros, ¿no? un Pero helicóptero. realmente movilizar eso y hacer eso, pues no podía hacer más que el Estado, ¿no? A través de proyectos grandes, con gran presupuesto. Sí, Pero claro. salieron los drones hace muy poco tiempo, y los drones están haciendo un trabajo que es lo mismo. Entonces, en este momento, a través de la fotogrametría con drones, yo puedo generar una ortofoto de un lugar que yo desea, puede ser de los atractivos, ¿no? Dentro de un territorio de la comunidad, yo puedo identificar los atractivos más importantes, porque hacer de todo el territorio también, sí, a pesar que no son costos muy elevados, pero sí es un poquito más trabajoso, pero puedo trabajar de los atractivos más interesantes que a mí me gusta. Entonces, puedo hacer un levantamiento de eso y podemos tener una ortofoto, y nos permite planificar a nivel local, y segundo, nos permite tener unas vistas espectaculares, por ejemplo, en 3D, o podemos imprimir en 3D y tener como unas maquetas, pues que nos permite, ya ese es otro nivel para poderlo planificar y poder estar en plataformas virtuales y que nos puedan ver, no viniendo acá a un e-tour de un municipio, sino que nos puedan ver a través de internet desde cualquier parte del mundo, y podamos decir, mira, aquí yo tengo mi laguna, tengo mi cascada, y ver de esa manera, y con todos los SIG que tengamos, pues eso nos permite, como digo, primero planificar, y segundo, promocionar a través de estos medios técnicos y digitales que tenemos.
Así es. Bueno, y tú mencionas toda esta maravilla y la verdad es que yo vuelo y pienso en muchas cosas precisamente porque esa vinculación que ha habido en diferentes aspectos, tanto en lo cultural como en lo turístico, y la comunicación también. Y vemos, pues como mencionabas al inicio, esa mega diversidad existente, digamos que en los recursos naturales, no digamos en las personas, porque ese es otro tema, Sí, ¿no? claro. Pero la mega diversidad existente dentro de lo natural, de la naturaleza, esa riqueza con la que nosotros contamos, que es la que de alguna forma siempre la potenciamos y la valoramos más a veces en palabras que en hechos, porque ¿qué fuera de Ecuador entonces verdaderamente si todo ese impulso se le pudiera dar a cada una de estas especialidades dentro del ámbito turístico que se han quedado en dos o tres y que son las que mucho más pues se ofertan? Sin embargo, el turismo comunitario, desde cuando tú lo has vivido y has crecido dentro de ese ámbito y cuando estuviste sobre todo en la federación, ¿cómo vistes tú? ¿Cuál fue ese crecimiento? ¿Cuánto de pronto te recuerdas de sitios habían para poder promocionar? ¿Qué tanto avanzaban de una manera, digamos que a paso firme dentro de esa organización y esa planificación, muy y a pesar de que no hayan tenido ese recurso de inversión que es direccionado a la comunidad? ¿No? Estas inversiones no son pues las grandes inversiones que dentro del ámbito turístico se da, grandes hoteles, grandes resorts y esos Ya. otros, que son un dinero fuerte que entra y que también ayuda obviamente a la dinamización de las economías, que claro, siempre y cuando quienes manejen eso pues también sean considerados dentro del país y que no sean importados, ¿no? Que ha pasado mucho de eso también cuando se ha ofertado el turismo, ese tipo de turismo de tipo resort, donde nacieron con la idea de tener personas vinculadas dentro del Ecuador, sin embargo después eso no pasó, sino que vinieron de otros lugares y hicieron pues el trabajo. Entonces, ¿cuántas organizaciones, viste tú, cuántos emprendimientos en temas de turismo comunitario se han dado desde cuando tú estuviste y si de pronto tienes alguna idea de qué es lo que está pasando ahora, más aún en el tiempo que vivimos, que es precisamente de la pandemia? Eh, bueno, realmente las organizaciones o las comunidades a nivel nacional, pues eh, han habido unas que nos hemos estancado, quizá otros que están débiles, quizá hasta han dicho vamos a parar un momento hasta analizarlo y ver a futuro qué pasa, pero también veo con gran alegría quizá que muchas comunidades nuevas están surgiendo, ¿no? Están surgiendo quizá un poco motivadas y pues yo creo que estas comunidades nuevas tienen una ventaja en la actualidad, porque ellos ya pueden un poco ver el camino recorrido por las comunidades que iniciaron y eso les facilita, ¿no? Entonces, cuando yo voy a veces a una comunidad, cuando me invitan, pues lo que yo he visto de las otras comunidades, lo que he aprendido de las otras comunidades que están consolidadas o que han tenido igual, o sea, cualquier comunidad que haya tenido problemas y que haya dejado de funcionar, igual deja un aprendizaje. ¿Ya? Deja un aprendizaje y las comunidades que estén funcionando también dejan un aprendizaje. O las comunidades que, como dije, los cuatro ejes, ¿no? Hay comunidades que están muy bien funcionando en dos o tres, pero hay uno que está cojo, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso es información muy, muy interesante que nos sirve para dar como un contexto, como un valor agregado para las nuevas comunidades, para que ellos tomen las medidas, precauciones o quizá las acciones y la inversión sean más efectivas, ¿no? Y que el tiempo para que ellos puedan generar una propuesta de desarrollo que ya puedan ubicarse en el mercado sea menos, sea menor, ¿no? Entonces, hay mucha, hay mucho que hacer ahí, mucho que acompañar a las comunidades en ese sentido. Entonces, sí, es algo muy interesante. Y del otro tema que estaba manifestando, el tema, ¿no? De toda la biodiversidad que tenemos, ¿no? Ya no dejando un poco el tema cultural, sino el tema natural, ¿no? Sí, es algo muy, muy interesante. Yo creo que el turismo lo que vende son experiencias, lo que tú sientes en ese momento, ¿no? Eso es lo que se acordará. Entonces,
Quizá, pues, si yo digo, a ver, de lo que más me acuerde en el tema de estar en los territorios de las comunidades, por ejemplo, hace hace unos 2 semanas estaba en una comunidad en Zamora Chinchipe, en el cantón Yacuambi. Me decían, a ver, vamos a ver, aquí muy cerca, caminando a unos 40 minutos, hay si es que vamos temprano a las 5 de la mañana, podemos ver un avistamiento de una de las especies, ¿no? Del gallito de peña, que es una especie en peligro de extinción acá. Entonces, ya, estuvimos haciendo la planificación y nos fuimos. Madrugamos y justamente llegamos ahí. O sea, yo pensé ver, siempre me han comentado, ¿no?, que el gallito de la peña, pues, está en extinción, y yo pensé ver unos dos o tres aves, pero me sorprendió al momento que llegué y habían por centenares. O sea, no eran, o sea, era garantizado yo digo, para cuando trabajamos con el tema de aviturismo, ¿no? Entonces muchos lados dicen, a ver, vamos, esta es una ruta para observación de aves, pero dicen ahí, con la posibilidad de que podamos ver, o sea, no te Claro. asegura. Si yo voy a esta ruta y digo, o sea, ahí es, o sea, no hay duda, es más del 100% de seguridad. O sea, es algo muy interesante, y no es muy lejos y está cerca de las fincas ahí, de las familias y todo. Entonces ellos, los compañeros de ahí de la comunidad decían, eso ha habido siempre, ¿no? Siempre ha habido, ellos desde que se acuerdan, pues esas aves vienen ahí a dormir, y en la tarde y en la mañana hacen un ruido, muy, hacen un ruido muy grande, ¿no? Es increíble estar ahí en medio de ese ruido y ver tantas aves, ¿no?, descendientes. Fue algo muy interesante. Entonces, esa experiencia de vivirla ahí, entonces yo decía, mira, para mucha gente podemos hacer tal vez que para que no caminen, tal vez buscar un espacio ahí, gente que les guste acampar, ¿no?, un poco más de aventura, podemos adecuar un lugar que acampen ahí y a la mañana despierten con ese sonido. O sea, esa experiencia es increíble, o sea, y con unas vistas que tienes increíble, con unos paisajes, estás con un sonido del río, estás solo ahí sabiendo eso. Son cosas que, o sea, te marcan en la vida y que te acuerdas, ¿no?, siempre. Eso fue algo que, en mi última experiencia que he vivido acá, pero de ahí, cuando he estado en algunas otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, como en Añango, como digo, estar ahí es estar como estar en otro mundo realmente. Estar ahí en las cabañas de Añango, pues, y justo alrededor están toda una cantidad de monos, de aves. En la laguna están los caimanes y todo. O sea, es como estar ahí en la selva, y ellos, ese hábitat, pues, es algo increíble. Subirte al dosal, a unas plataformas que han hecho en el dosel de los bosques, y desde ahí ver un atardecer. O sea, son, son experiencias increíbles que se puede vivir en las comunidades, en la parte ambiental, ¿no? Entonces, y que a eso le sumemos algunos datos, ¿no?, informativos, por ejemplo, de decir, solamente acá, no estamos aquí en el sur, acá cerca al Parque Nacional Puerto Carpus, se contaron la mayor cantidad de aves, un número mayor de aves que en todo el territorio europeo. Entonces, eh, esos datos, y más estar en un lugar de esos, pues hacen que realmente, los europeos o los americanos, quizás son los que más, están consumiendo o buscando este tipo de experiencias, pues, realmente valoran muchísimo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que trabajarlo, porque justamente les decía ahí a los compañeros, nos queda mucho por prepararnos, ¿no? O sea, necesitamos jóvenes que hay un joven de la comunidad diga, yo me voy a preparar en esto, no voy a estudiar al gallito de peña, le voy a estudiar, le voy a saber su comportamiento, voy a saber su nombre científico, qué hace. Entonces necesitamos que interprete y dé a conocer a los visitantes, no solamente ir a ver, sino una interpretación, pues, hace que la experiencia sea mucho más enriquecedora, sea más increíble, y pueda quizá promocionar y luego volver. Entonces, ese es el reto que tenemos justamente en este momento, lo que decía, ¿no? Luego, ahora se ha dicho en los webinars que se hicieron durante la pandemia, pues todo, ¿no?, que es quizás lo que todo el mundo concluyó, es que post pandemia, pues, no va a haber la gente, o los turistas no van a preferir lugares de aglomeración, ¿no? No van a playas, discotecas. Va a ser un poco difícil, ¿no?, pero va a tener peso el tema del turismo, de naturaleza, turismo rural, ¿no? Y el turismo comunitario no es una tipología de turismo, sino es una forma de gestión que puede tener este tipo de turismo, ¿no? De turismo de aviturismo, turismo de aventura, turismo cultural, medicinal, que es algo muy interesante. Ahora mismo, por ejemplo, Sí. mucha gente estamos, quizá un poco hasta
mentalmente un poco mal, ¿no? Entonces, hacer una propuesta de venir a una comunidad, estar en este entorno, de tal vez hacer participar en un tipo de rituales de limpieza, de bañar de baños de purificación en las cascadas. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos, pero como digo una vez más, hay que prepararnos, o sea, no podemos lanzarnos porque la Así experiencia es. que vamos a ofrecer en nuestros territorios, en nuestras comunidades, tienen que ser buenas experiencias, y eso se hace con buenos servicios y con buen trato a la gente, ¿no? Entonces, ese es el reto en este momento, pues sí, creo que Ujú. eso estamos llamados en este momento para trabajar, aunar esfuerzos y generar estas propuestas en las comunidades. Así es, cuando mencionabas el Parque Podocarpus, me acordaba de ese tránsito que hay de Loja hacia Zamora Chinchipe, y Ah, mirar en caras, ese sitio cómo había la cantidad de orquídeas, esas ya está. orquídeas lilas que estaban ahí, eran como parte del paisaje, o sea, estaban no cultivadas a propósito. Yo creo que esas Son orquídeas son silvestres. endémicas, silvestres, exacto, de Sí, la zona, y eran maravillosas. O sea, yo me quedaba sorprendida realmente de mirar la cantidad de orquídeas que habían y que nadie se las estaba llevando ni nada, solamente lo que podíamos era mirarlas, y nos parecía algo maravilloso. Y es lo que tú dices, efectivamente, el turismo tiene esa carga fuerte que mueve las emociones, que con solamente escuchar el nombre de un lugar, a uno enseguida se traslada al sitio cuando lo ha podido visitar, y a eso se le suma también la gastronomía, los sabores de la zona, del lugar, ese perfume, ese aroma que tanto la comida como el sitio, el verdor, la naturaleza emite a la hora de cuando uno pasa, y que cuando también está muy apegado no solamente a correr dentro de lo que es la organización del recorrido, sino también cada aspecto de esos. Yo creo que en este tiempo sí lo vamos a vivir más. Sí lo vamos a vivir más porque precisamente es lo que de alguna forma, por los tiempos, por la rapidez, por el querer llegar rápido, porque todo eso que se mueve de una forma así demasiado acelerada, ¿verdad? Esto es como que te pone un espacio, un alto, y te dice, mira, esto es lo que tenemos. Yo me acuerdo ahora también de unos paisajes maravillosos que se veían con tonalidades de colores, que no precisamente eran de la siembra tradicional que se ve en los diferentes sitios cuando uno va para la sierra, ¿no? Sino que eran unos cordones de colores maravillosos que se dan en esas carreteras largas, cuando uno va desde Loja hacia Zamora Chinchipe. No sé si estoy mal, o si es ese sitio. Incluso en esa ocasión tuvimos la oportunidad de ver 3 arcoíris así juntos en el tiempo, y era, o sea, bueno, creo que también cuando uno está muy observador, creo que el universo también se encarga de entregarnos esos regalos maravillosos. exactamente. Fantástico. Sí. Claro que por ahí había algunos sitios de la carretera que a lo mejor hay que todavía ayudar. No sé si eso pues se haya resuelto. En aquel tiempo habían algunos tramos, pero que al final de cuentas, si uno vive la experiencia desde el hecho de sentir y de verdaderamente llevar implícito ese tema de nutrir las emociones, realmente nada de eso al final eh, entorpece, ¿verdad? Ese camino. Pero también no es menos importante que el hecho de la calidad, que tanto en los servicios, que tanto en los productos, en todo lo que, eso es vital, porque es precisamente lo que motiva, mueve a que estas personas que llegan, que viven la experiencia, luego la comenten, ¿no? Y que no solamente lo vivan a partir de todo lo que pudieron apreciar y mirar desde lo que la naturaleza ofrecía, sino de lo que las personas ofrecemos a la hora
de poder recibir a alguien que se da el tiempo de llegar a nuestro espacio. Eso es muy importante porque a veces pensamos, y eso ha sido uno de los problemas que en algún momento se ha enfrentado también en nuestro país, que es el tema del servicio, donde a veces pensamos que estamos haciendo un favor, cuando no estamos viendo que estamos ofreciéndonos dentro de un servicio para poder hacer disfrutar a esa persona que decidió estar con nosotros. Entonces, son temas que ojalá pues ahora y en este tiempo se vaya dando un poco más esa sensibilidad que se necesita, que se requiere, de saber de alguna manera mostrar lo que tenemos, ¿no? Abrir nuestras puertas, ser cordiales. Yo creo que eso es un elemento fundamental, y a la hora de, si bien es cierto, la venta se tiene que hacer en un momento determinado a través de las diferentes formas de redes, etcétera, que hay para poderlo lograr. Pero el boca a boca es vital, ¿no? A veces eso hace que mucho más rápido lleguen los turistas por la emoción que los otros transmiten a la hora de haber vivido estas experiencias. Exactamente, estimada Olga, pues el turismo es vivir sensaciones y experiencias, ¿no? Entonces esas pueden ser bonitas, como también pueden ser desagradables, ¿no? Entonces, Así es, una así comida, es. un lugar puede generarte una sensación bonita, inolvidable, pero también te pueden generar algo que no quisieras volver a vivirlo. Entonces, es el riesgo Así de es, y conejo. bueno, Es el riesgo bueno, conejo. mi querido Darwin, muchísimas gracias. Antes de terminar nuestra conversación de hoy, mira tú, se ha ido tan rápido el tiempo, ya estamos a las 17 horas y 59 y quiero saludar antes de irnos a Lender Torres, que nos ha estado mirando este tiempo, Marcos Villalta, María Magdalena Pizarro, Carlos Hernán Orbe. A todos, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, que es el segundo de este año, que queremos inyectar de alguna manera esa motivación que se necesita, que se requiere para comenzar a mirar nuestros entornos, para comenzar a mirar alrededor y sobre todo al otro, que es el posible que con quien se puede lograr hacer esas alianzas, ese trabajo en conjunto, que permita finalmente entre cada persona podernos apoyar y ayudar y salir adelante en estos tiempos de crisis, y que sea la experiencia de estos momentos pues los que nos lleven a caminos que verdaderamente fortalezcan realmente, primero nuestra vida, salud, y luego pues lo económico, que es precisamente lo que va a ayudar a hacer un poco más, a crecer, porque es lo que necesitamos. Así que Darwin, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber conversado con nosotros. Ojalá pues haya una nueva oportunidad para que, ya sabes, aquí este espacio está abierto para que cualquier actividad que tengas también la puedas dar a conocer. Gracias, estimada Olga. Pues el honor es mío. Gracias por la invitación. Pues y finalmente quiero saludar a todas las comunidades y decirles que nos sintamos orgullosos de vivir en una comunidad porque es algo muy, muy interesante. Quizá ahora en la pandemia nos pudimos dar mucho de cuenta también. Quizá mucha gente a veces salimos de aquí como que no queriendo la comunidad, pero en tiempos de pandemia la mayoría volvió a su comunidad y la vida acá pues es mucho, muy, muy, muy diferente. ¿No? Tenemos garantizado muchas cosas acá. Nuestro territorio nos provee. Sí, ahora sí entendimos de verdad que porque le decimos madre a la Pachamama nos da de comer, pues no necesitamos ir al mercado, a veces no tenemos dinero, pero acá en nuestros territorios pues nunca nos va a faltar algo de comer, nunca nos va a faltar agüita, pues y eso es algo muy importante. Entonces, valoremos lo que tenemos en nuestras comunidades, lo sagrado que tenemos ahí, pues y sobre todo cuidémoslo, ¿no? Y pues sobre todo para los jóvenes, nunca se olviden de su comunidad, regresen siempre a su comunidad, nunca se olviden de dónde vienen, ¿no? De sus abuelos, de sus ancestros. Tenemos un patrimonio cultural y un patrimonio natural dentro de nuestra historia increíble, pues y eso es algo que no hay que olvidarlo y no hay que desconocerlo como tal, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues para la gente que quiera conocer estas maravillas que hay en las comunidades, pues les invitamos a que realicen turismo comunitario, pues en este tiempo ojalá de a poco se vaya reactivando el tema turístico, pues y están ahí las comunidades prestas a compartir experiencias con todos los que quieran vivir estas experiencias, ¿no? Muchísimas gracias, pues, y Dario Capó siempre a las órdenes para lo que sea. Muchísimas gracias, y bueno, gracias a todos ustedes, y nos estamos viendo la próxima semana con más conversaciones frente al mar.
Darwin, y muchas gracias una vez más. Gracias. Igualmente, no, Olguita, hasta luego, gracias. Una buena tarde y noche. Gracias, igualmente.